Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, porque ya para la gracia de Dios, por la gloria de Dios, pues ya va a venir un nuevo año. Ya estamos ya casi para entrar el año nuevo. Se acaba el 2025 y empieza el 2026. Y Dios sigue teniendo palabra para cada uno de nosotros. Tiene el favor que nos da a través de su palabra, porque el tiempo pasará, dice la palabra de Dios, pero su palabra no pasará. Dice que ni una coma de la ley pasará, de su letra pasará. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Y si usted le cree a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Pero si usted no le cree a Dios, nada va a pasar, porque hay mucha gente que cree en Dios, mucha gente, pero pocos le creen a Dios. Para la gloria de Dios, le estamos creyendo a Dios. Estamos creyendo en las promesas que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene mucho. Dios tiene tan abundante promesas que en la Biblia usted puede encontrar, va a decir, bueno, usted ya se salió, pero hay tantas promesas en abundancia. Hay como contándolas por ahí, unas 7,000 promesas, pero hay expertos que dicen que hay más, triple de lo que uno puede encontrar. Porque cada palabra, cada versículo, cada coma, cada expresión de Dios es una promesa para nosotros. Cuando le creemos, Dios obra en nuestra vida, en el hombre, aquel que le cree a Dios. Mira, el tema de este día es lo que Dios exige. Dios nos da la vida, Dios nos da la bendición, Dios nos ha dado una familia, Dios nos da la salud. Podemos caminar, podemos hablar, podemos oír, y aún Dios nos pone de ejemplo. Podría decir, nos pone ante nosotros gente en la humanidad, no sabemos dónde, pero nos pone gente que en realidad necesita de Dios, y hay veces que nosotros nos quejamos. Hay gente que por una causa del destino está en una silla de ruedas, postrado solamente. Hay gente que no puede moverse totalmente, y el orgullo nos hace a nosotros no entender la grandeza de Dios, cuando Dios nos ha dado todo, que es la salud. Y aún una oportunidad, aquellos que están postrados, que hay una necesidad donde Cristo Jesús los puede sanar, los puede traer a vivir una vida normal, pero todo creyendo lo que hizo en la cruz, porque en la cruz hay promesas. Dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Eso es lo más grandioso de nuestro Dios. El mensaje de Dios es la salvación, las buenas nuevas, que hay un cielo, hay un camino al cielo, y también hay sanidad en lo que sufrió cuando llegó a la cruz. Por sus llagas, dice la palabra de Dios, que fuimos nosotros sanados. No es el mensaje de este día, pero el Espíritu Santo me inspira para expresarlo. Pero Dios exige de nosotros que pongamos de nuestra parte, lo que en realidad hay en nuestro ser, para que Dios se manifieste en nuestra vida, para que la palabra de Dios se mueva en nuestro caminar, y dar un testimonio nosotros de que le creemos. Es cuando nosotros obedezcamos lo que Dios exige. Dios exige es cuando Dios nos demanda que hagamos lo que Él nos manda a través de la palabra. Porque dice el apóstol Santiago en la carta de Santiago, dice, no ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer la obra en nosotros. ¿Para beneficio de Dios? No creo. Es para beneficio de nosotros. Cuando Dios
nos exige es para bendición de nosotros mismos. Le damos gracias a Dios porque un día Él nos alcanzó por medio del Evangelio y venimos a comprender las verdades que están en su palabra, y el Espíritu Santo nos revela las verdades, pero hay veces que hacemos oídos sordos y no nos viene la carne y nos lucha con nosotros, que no hacemos lo que Dios nos manda. Pero Dios exige. Dios no está pidiendo, es como usted le exige a alguien: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes un compromiso conmigo, hazlo, por favor, lo necesito que lo hagas. Así es Dios. Quiere que nosotros respondamos, porque de Él es todo. De Él es todo el oro y la plata. Dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es Dios. Todos somos de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Solamente obedecer a la palabra. Es lo que Dios demanda de nosotros, lo que exige. Mire, vamos a ponernos de pie en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te proscribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Vamos a orar. Amado Dios, amado Salvador, en esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí, Señor, por la misericordia suya, por el favor suyo, Señor. Le damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan especial, en que nos permite estar aquí, Señor, donde usted nos da palabras, Señor, donde usted alimenta a su pueblo con su gracia, con su favor, su misericordia, Señor. Le damos gracias, Señor, porque la palabra es viva y eficaz, Padre amado, más cortante que toda espada de dos filos. Entra, Señor, cortando, discierne los pensamientos hasta los tuétanos, discierne las intenciones del Espíritu, Señor. Entra cortando y sale cortando. Es su palabra, Señor, haciendo sabiduría, cirugía. Amado Dios, en esta hora, Señor, le pido bendición. Bendiga nuestras vidas, bendiga, Señor, nuestros corazones. Restaure, Señor, lo caído, Señor. Levante, Señor, al caído, al afligido, Señor. Ayúdenos a seguir caminando firmes en esta hora, Padre. Amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconocemos que necesitamos de usted, Señor. Espíritu Santo, gracias por guiarnos, por guardarnos. Bendiga, Señor, a todo hermano que está a través de las redes sociales, Señor. Restaure, levante, Señor, transforme, Señor. En el nombre del Señor Jesús, todo lo que se habla y se diga, sea usted, Espíritu Santo, el que hable al corazón del hombre, el que hable a nuestros corazones, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Mire, aquí Dios exige. Y le está exigiendo al pueblo de Israel, como nos exige a nosotros. La iglesia, lavada con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, nos ha alcanzado. Dice que fuimos nosotros rescatados de la falsa manera de vivir. Dice la palabra que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo.
antes de que se fundara la tierra, antes que los cielos, todo fuera transformado, Dios nos escogió porque Dios sabe todo. Dios sabe el futuro, el pasado, futuro, el presente. Él, desde antes de crear todas las cosas, desde antes de crear todo, Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios nos escogió en Él. Por eso es imposible que nosotros nos vayamos al mundo a perder y somos tentados queriéndolo hacer, pero tenemos un anhelo por Dios, porque Dios nos escogió en Cristo Jesús para ser parte de su reino. Y gracias a nuestro Dios, y quisiéramos que la humanidad también viniera a los pies de Cristo, y es nuestro deseo, a través de la palabra, a través de la proclamación de las buenas nuevas. Y aquí nos dice al pueblo escogido, a la iglesia también, porque la palabra es el contexto de la palabra en todo. La misma palabra nos habla en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese, algo tan especial que Dios exige de nosotros. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque no hay otra cosa que le podamos dar a Dios más que entregarle nuestro corazón. Mire, cuando venimos a Cristo Jesús teníamos un corazón contaminado, sucio, lleno de basura, y Dios lo ha limpiado por medio de la sangre del Cordero y nos ha limpiado como vasos para estar delante de Él. ¿Y qué nos pide Dios para agradarle en este caminar? Solamente Dios nos pide que lo amemos, que le sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma. Dice, no es con parte de nuestro corazón, no es poquito de nuestro corazón, no es la mitad de nuestro corazón, con todo nuestro corazón. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que le demos todo. ¿Podremos comprar la salvación? No podemos. ¿Podemos pagar el precio que Él hizo en la cruz del Calvario? No podemos. Pero sí podemos nosotros darle lo mejor de nosotros, andando en nuestros caminos conforme a la palabra de Dios, amándolo, sirviéndolo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, con todo lo que hay, andando como decía David, como lo dicen los salmos. David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi amor por ti, así brama mi amor por ti, buscando, sedientos, hambrientos de la palabra, sedientos de la palabra de Dios, sedientos de la presencia de Dios, de la llenura de Dios. Eso es lo que pide Dios. Y que dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Dice la palabra de Dios. Mire, todo está en que recibamos lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así dice la palabra. No estoy inventándolo, ahí está en la palabra. Busquemos primero a Dios, pero busquémoslos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y Dios va a añadir todo. Dios lo va a añadir. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. Dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Dios. Todo lo que vemos es de Dios. No sé por qué puede encajar en el hombre el orgullo, no sé por qué. No sé por qué puede encajar la arrogancia, no sé por qué, pero Dios sí sabe. Pero eso es normal, porque antes de venir a Cristo, la humanidad así es. Pero cuando ya nos enseña Dios la palabra,
ya las cosas son diferentes. Ya cuando pensamos que el estar en Cristo Jesús, las cosas son secundarias porque todo se queda en esta tierra. Pero lo más importante para Dios es que nosotros sepamos que solamente con darle el amor, con servirle con todo nuestro corazón y guardar los mandamientos es lo más grande. Hay muchas Biblias en toda la tierra. Hay muchas Biblias en manos de muchos hermanos cristianos, entre comillas. Hay muchas Biblias, pero las Biblias están arrumbadas, están llenas de polvo. Nadie las quiere leer. Y hay hermanos que las leen. Hay hermanos que agarran las Biblias y le quitan por ahí un poco el polvo y la llevan. Y la leen. Algo la leen, pero hay hermanos que de a tiro no leen la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que debemos de guardar los mandamientos y los estatutos. Pero no solamente guardarlos en la palabra física, sino guardarlos en nuestro corazón. Guardarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios. Dice, solamente de tus padres, dice, aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Mire, en aquel tiempo, cuando Dios salvó a su pueblo, cuando el diluvio, Dios eliminó toda la tierra, todo ser viviente, nomás cada pareja de cada animal entró al arca, junto con 8 personas, pero todo fue destruido. Y después el hombre se multiplicó después de que hubo una nueva creación, una nueva oportunidad para que de la descendencia de Noé se multiplicara la tierra y los animales, se pobló otra vez la tierra. Pero el hombre fue rebelde. El hombre hizo una torre, la torre de Babel, porque quiso ser quiso alcanzarlo, hacer la torre que llegara hasta el cielo, por si acaso hubiera una inundación, un diluvio. Y vio el hombre que la maldad del hombre ya había llegado al tope, porque la maldad estaba en la mente de ellos, porque ellos jamás podrían llegar a Dios, jamás. Pero ellos hicieron la torre con una maldad en una sola mente y un solo corazón, pero un corazón malo. ¿Para qué? Para destruir el plan de Dios, unidos. Pero Dios bajó, dice, nada, he aquí han comenzado la obra, dice Dios, y nada los detendrá. ¿Qué hizo Dios? Los esparció por toda la tierra. Y Dios vio que la humanidad no se iba a componer. ¿Qué hizo Dios? Dios escogió una nación a través de los lomos de Abraham. Dios llamó a Abraham, que le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y haré de ti una nación grande. De ahí Dios escogió una nación. ¿Para qué? Para darse a conocer en toda la tierra como una nación escogida, para darse Dios a conocer. Y ahora Dios manda a su Hijo amado y viene a la tierra. Nació de una virgen. Fue a la cruz. El sacrificio perfecto. Vino Él, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros estábamos en el mundo y ahora somos parte del pueblo de Dios, como lo es el pueblo de Israel. Una nación en aquel tiempo, Israel, que debería de hacer la diferencia entre todos los pueblos, vivir de una manera diferente. Y ahora nosotros como iglesia, vivir de una manera diferente entre todos los que nos rodean. ¿Y qué nos pide a Dios a nosotros como parte también del pueblo de Dios? Que andemos en los caminos de Dios. Que andemos en los caminos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Mire, hay tres cosas. Hay tres cosas que debemos hacer nosotros como ministros de la palabra, o usted como padre de familia, o la madre que es entregada a Dios. Es lo que debemos de hacer nosotros. Primeramente, la familia. Primeramente está la familia. Primeramente está, antes de la familia, primeramente está Dios. Cuando usted ama a Dios como cabeza de hogar, cuando usted le da todo a Dios como cabeza de hogar, usted está poniendo las cosas en orden. Cuando usted ya está bien en su corazón, en su alma, en su ser, en su espíritu, cuando usted le da todo a Dios como cabeza de hogar, viene su familia. Entonces está su familia. Su familia, porque ya está bien la cabeza del hogar, y viene la familia donde ya usted puede hablar por la familia, orar por la familia, porque usted está bien con Dios. Y en tercer lugar viene siendo la reunión, la iglesia donde nos reunimos. Ya viene siendo la comunión entre unos y otros. Pero primero, ¿qué? Primero está Dios. Por eso dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que le amemos y que guardemos sus mandamientos, pero todo empieza con la cabeza de la familia. Eso es lo que nos exige Dios a la iglesia, lo que exige Dios a su pueblo. Pero para empezar el orden, lo empieza a través del cabeza de hogar. Como nosotros somos personalmente. Queremos que nuestra familia venga a los caminos. Queremos nosotros que la familia camine derecha. Necesitamos nosotros entregarnos completamente, solamente nosotros a Dios. Dale todo a Dios y enseguida orar por Dios, orar con Dios, orar con nuestros hijos, hacer el altar familiar en el hogar. Y en el tercer lugar, orar en la iglesia, unirnos en la iglesia. Pero todo empieza con una relación personal con Dios. Porque hay veces que cometemos el error que queremos cambiar al hijo, queremos cambiar a la esposa, queremos cambiar a todo mundo, pero el cambio es en esa relación que tenemos con Dios, tenerla nosotros primero. Nosotros tenemos que tener la relación con Dios primero, amar a Dios primero, andar en sus caminos nosotros primero amarlo con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, guardar los mandamientos, saber que Dios es el dueño de todo y después pedirle a Dios en oración que haga un cambio alrededor nuestro. Ese es el orden que Dios pone en el corazón, en mi corazón como ministro. ¿Cómo puede un rescatista que trabaja en primeros auxilios rescatar a alguien? ¿Cómo puede hacerlo? Tiene que estar él bien, saber bien lo que está haciendo, saber bien la profesión, saber bien cuidarse él primero para poder rescatar a alguien más. Alguien que vea, que sea un rescatista de una ambulancia, si va a un accidente y ve sangre y se asusta y se desmaya porque ve la sangre, no está preparado para trabajar en primeros auxilios. En lo espiritual viene siendo, tenemos que estar capacitados nosotros
tener una relación con Dios profunda para que Dios pueda usarnos, para que nosotros podamos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Y eso empieza ¿por quién? Por nuestra familia. Eso empieza en nuestro matrimonio, los hijos. Ya se va extendiendo alrededor nuestro lo que Dios va a hacer en nosotros, pero toda la base de todo es tener esa intimidad con Dios, tener esa relación con Dios basados en la palabra de Dios. Y Dios recompensa. Dios recompensa. Dice Deuteronomio 11:1, ahí mismo: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No es solamente cuando andemos ante la gente, no es solamente cuando estemos en la iglesia, no es solamente cuando estemos con los hermanos que nos conocen. Debemos de guardar los mandamientos de Dios donde quiera que estemos. Dice, ¿cuándo? Los domingos, los miércoles, todos los días. Todos los días me tengo que portar bien con mis semejantes. Buenos días, todos los días le tengo que dar buen lugar a mi esposa. Todos los días le tengo que dar un buen lugar a mis hijos. Todos los días tengo yo que portarme bien con los vecinos. O sea, los mandamientos de Dios son todos los días, diario. Es el vivir del Hijo de Dios. Es lo que exige Dios como parte del mandamiento, de los estatutos que Dios tiene. Es vivir la vida cristiana. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Sí, es difícil vivir la palabra de Dios, pero le digo por qué es difícil: porque nos apartamos de Cristo, nos apartamos de la comunión con Dios, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos nosotros de alabar y glorificar a Dios en la iglesia, en la casa de oración, dejamos nosotros de oír música cristiana, empezamos a oír música mundana, empezamos nosotros a ver lo que no debemos ver en las redes sociales. En cuanto a las redes sociales, no son malas. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo: todo me edifica, pero no todo me conviene. Dice la palabra de Dios: podemos ver de todo, pero no todo edifica, no todo es de provecho. Podemos ver muchas cosas, pero no nos va a edificar, no nos va a llenar. Tenemos nosotros que buscar aún en cualquier plataforma. Hay cosas que lo pueden edificar a uno. Hay estudios bíblicos, hay testimonios que le levantan a uno el espíritu, hay muchas cosas positivas. Pero si se empieza uno a desviar, se puede uno perder. Necesitamos todos saber qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos aparta de la comunión con Dios, del camino de Dios. Pero eso es cualquier día de la semana, no es todos los días. Es el diario vivir las 24 horas hasta que nos vamos a dormir, hasta que vamos a despertar. Dice la palabra de Dios: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, y comprended hoy. Porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra. Mire, esto nos lo está hablando a nosotros que conocemos la palabra de Dios, porque nuestros hijos algún día, ellos van a venir al camino. Algún día nuestros hijos van a venir y van a saber la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que ser responsables, ya estando en el camino, lavados, bautizados, ya caminando con el Señor, poner en práctica la palabra de Dios. A nosotros, como padres, nos está hablando Dios, porque vendrá un tiempo en que Dios
tratará con nuestros hijos. Pero a nosotros nos está hablando el Señor. La palabra de Dios nos habla. Dice en el 11:8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. 11:8, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Mire, cuando guarda uno los mandamientos, cuando uno pone por obra la palabra de Dios, evita uno muchos problemas. Pero no nosotros, es la palabra de Dios la que nos ayuda a evitar muchos problemas, porque estamos dirigidos por el consejo de Dios, por la palabra de Dios. Por eso dice mire, la palabra de Dios es alimento. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seáis ¿qué? Fortalecidos. Mire, la palabra de Dios nos fortalece porque es alimento. Es alimento que fortalece el alma, fortalece el espíritu. Cuando usted está ayunando, cuando usted está en un ayuno y se pone a leer la palabra de Dios, lo fortalece, le da vida, usted tiene más energía. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida. Dice que es la que nos fortalece para poder, ¿qué? Les dijo en aquel tiempo al pueblo de Israel, para poseer la tierra, para poder entrar en ella. Miren, nosotros tenemos el caminar para llegar al cielo. En esta vida, en este caminar, hay veces que andamos en el desierto, hay veces que andamos en el bosque, hay veces que andamos cerca del río, pero es un caminar donde hay altas y bajas. Y por eso nos dice que la palabra de Dios es la que nos fortalece para ver la esperanza que tenemos para llegar a estar con Cristo Jesús. Porque si no nos fortalecemos con la palabra de Dios, desmayamos y caemos y le dejamos de creer a Dios. Por eso es muy importante no confiar en dejar de nosotros de leer, de alimentarnos de Dios, para que ese fuego en el espíritu siga dando esa llama que nos dé ese calor intenso para poder seguir en busca de las profundidades de las riquezas de Dios. Dios es el que tiene el beneficio que solamente Dios nos da. Dios es tan grande, tan poderoso. Dice Dios que nos pone la bendición, que es la palabra de Dios, y nos pone la maldición en 11:26. La bendición, si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios que hoy prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire, Dios es tan grande que Dios pone la bendición en nosotros. La bendición viene de seguir la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay obediencia, hay largura de días. En la palabra de Dios está caminar en integridad, donde Dios endereza lo torcido en nosotros. Esa es la palabra de Dios. Y la maldición, si no oyere los mandamientos, en que todo nos va a salir mal. Todo va a salir mal. Apartado de Dios, nada nos va a salir bien. Dice, y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Tenemos nosotros que andar en los mandamientos de Dios, andar caminando como Dios quiere, como nos dice al principio, para que nosotros tengamos una vida próspera, no material, pero sí espiritual. ¿Qué viene siendo la prosperidad espiritual? Viene siendo una paz interior en nuestro corazón en medio de los problemas. Viene siendo una paz, una paciencia que solamente Dios nos da para esperar las bendiciones prometidas. Esa viene siendo
vienen siendo bendiciones que Dios nos da. Pero hay veces que apartarse del camino viene a obtener maldición el cristiano. Dice, y si os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, viene siendo una maldición cuando buscamos, aparte de Dios, lo que sabemos que es un Dios, meternos a la idolatría, buscar aparte de Dios prosperidad, buscar aparte de Dios el beneficio material, buscar aparte de Dios lo que Dios solamente Él da, porque el diablo es mentiroso. Él ofrece por un momento la prosperidad y en un momento quita todo, y es una mentira, porque cuando Dios da permanentemente y da abundantemente. Dios Él es lo que hace. Miren, en el capítulo 8 de Deuteronomio 8, Dios, 8:11, Dios amonesta al pueblo de Dios de cuando es bendecido. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. Es un cuidado que debe de haber en nosotros cada vez que nosotros nos levantamos, de tener cuidado en el día, de solamente de que tenemos un Dios al que podemos agradarle cumpliendo su palabra. Dice, para cumplir sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, Dios sabe el daño que puede causar cuando Él nos bendice materialmente. Cuando nosotros ponemos una cuenta, tenemos ya una cuenta de banco, tenemos entrada financiera, tenemos los negocios que están prosperando, es cuando Dios dice, ten cuidado de olvidarte de Dios. Y Él amonesta, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando Dios está prosperando al hombre, cuando le está prosperando a aquel que escucha la palabra, que pone los mandamientos por obra, le está diciendo Dios, cuídate de no olvidarte de mí, porque yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Todo lo que hay en esta tierra es prestado. Por eso Dios está diciendo ahí que nos cuidemos de olvidarnos de Dios. La gente no busca a Dios cuando tiene todo en la casa, cuando tiene mandado en la casa, cuando tiene los biles pagados, cuando tiene el carro pagado, cuando tiene buen trabajo. Pero cuando se olvida de Dios, no da la palabra de Dios, no va a la iglesia, pero cuando vienen los problemas, entonces sí empieza a buscar a Dios. Pero ¿quién es el que quita la bendición? Dígame usted. Dios es el que quita Dios mismo es el que permite que el diablo le robe la bendición. ¿Por qué? Porque ignoró al dador de la vida, ignoró al dueño de toda la tierra, porque dice, mía es la tierra y su plenitud, y el mundo en los que en él habitan. Y entonces es cuando Dios empieza a torcer un poco la garganta, empieza el cuello y dice, a ver, dime tú, ¿quién es el proveedor? Y se acuerda de que se ha olvidado de Dios, se acuerda de la palabra de Dios. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Mire, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, sirviendo, haciendo ladrillos, haciendo los adobes, haciéndolo todo, ellos clamaban a Dios. Ellos gritaban a Dios: queremos el Salvador, que venga a salvarnos, que nos venga a sacar, porque nos estamos muriendo. Y Dios les mandó un Salvador. Dios les mandó un líder para que los sacara. Moisés fue usado como instrumento para sacar al pueblo por el clamor de Dios. Mire, hay veces que en el mundo hay gente que clama porque está en un problema fuerte donde nadie lo escucha, ya sea en el vicio, en el alcohol, dice: ya no quiero nada con la vida. Hay un Dios, existe un Dios, y Dios lo escucha y le manda a alguien que le hable de Dios y alguien que lo rescate de ese camino. El pueblo de Israel estaba esclavizado físicamente, estaba esclavizado por las tareas del faraón para hacer esas pirámides en aquel tiempo, las de José, las pirámides de Pitón, esas pirámides grandes que estaban haciendo. Ellos estaban en esos trabajos duros, pero ¿qué pasa? Que ellos clamaron al Dios que creó los cielos y la tierra, y Él fue y los rescató. Y ahora, a través de la bendición y a través de los estatutos que Dios les da, dice: acuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Y así nos dice a nosotros como iglesia: acuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Estabas esclavizado al pecado, a la droga, al vicio, a lo que fuere, al adulterio, y yo te saqué. Ahora cumple la palabra, ahora cumple los mandamientos, ahora sírveme a mí con un corazón limpio, ponme a mí en primer lugar. ¿Quién es? Dice Dios, porque Él es el único que lo puede hacer. Dice que Él hizo caminar por un desierto a este pueblo. Un desierto, dice, hizo caminar por un desierto cuando lo sacó de Egipto, dice: un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, de ardientes y de escorpiones, y de sed, y donde no había agua, y Él te sacó el agua de la roca del pedernal. Mire, Dios, cuando le servimos a Dios nosotros con un corazón limpio, donde sentimos donde no hay nada, Dios suple la necesidad. Dios suple la necesidad que hay en su pueblo, pero tenemos que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Tenemos que andar conforme a la palabra de Dios y acordarnos que Dios es el que suple todo. Dice la palabra de Dios que sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrera hacerte bien. Mire, Dios, hay tiempos en que Dios nos prueba, pero Dios nos prueba para hacer un bien para nosotros. Va a haber un tiempo en que va a haber situaciones en que decimos: Dios, ¿cómo puede ser posible que esta situación? Pero son pruebas que Dios pone para que sepamos nosotros que hay un Dios en los cielos, que Él es el que da la provisión. Hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que solamente Él quiere toda nuestra atención. Toda nuestra atención. Y aquí lo que me enseña la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en este momento es que para eso fuimos nosotros creados. Para eso nosotros fuimos salvados del mundo. Nosotros fuimos apartados como pueblo santo para día y noche reconocer a tarde y a mañana quién es nuestro Dios. Porque ¿sabe qué? Dios nos está enseñando, nos está entrenando, nos pide que practiquemos, porque un día vamos a estar y la presencia de Dios va a ser en todo tiempo. Y Él va a recibir alabanza y gloria como se le dan miles y millones de ángeles en el mismo cielo. Porque para allá vamos, para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Y tenemos que practicar en nuestro corazón que Dios, desde aquí, desde que estamos ya en el camino de Dios, nosotros ya somos parte del reino de Dios. Mire, porque dice Efesios que nosotros ya hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús.
En Efesios ya nos deja saber el apóstol Pablo que nosotros ya caminamos en el reino de Dios. Nosotros ya caminamos en el reino de Dios, y él ya se lo reveló al apóstol Pablo. Fue una revelación que le hizo el apóstol Pablo. Dice Efesios 3, dice 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire, Dios ya nos ve a nosotros. Dios ya ve al que es verdadero hijo de Él como parte de su iglesia. Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Él ya nos ve con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: el que está en mi mano, nadie lo arrebata. ¿Por qué? Porque Él sabe quién va a llegar a la presencia de Dios. Él sabe quién es verdaderamente la esposa de Cristo, quién es verdaderamente la iglesia, que es la esposa de Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Pase lo que pase, la iglesia va a llegar a la presencia de Dios. Dice: en las luchas y en las pruebas, ¿qué? La iglesia sigue caminando. En las luchas y en la iglesia usted sigue caminando. En las luchas y en las pruebas usted va a llegar a la presencia de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso dice Efesios que ya fuimos nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mire, antes que se creara el universo, antes que se creara la tierra, antes que se creara todo lo que hay, todo ser humano, toda creación, todo animal, todo lo que hay en la tierra, aún esta tierra, Dios ya lo tenía en mente a usted. Ya me tenía en mente a mí, ya tenía en mente a mi esposa y a todos los que están aquí para la gloria de Dios, por la fe que es en Cristo. Por eso Dios nos revela la palabra y nos dice en la palabra que nosotros ya caminamos por fe en el reino de Dios, porque somos parte del reino de Dios. Cuando a usted no le apetece lo que hay en el mundo, lo que pasa en el mundo, las fiestas del mundo, los juegos, todo lo que hace el mundo, es porque usted en el corazón ya es apartado de una manera sobrenatural que nada le apetece. Nada le apetece, solamente que estar en comunión con Dios. ¿Cómo vamos a estar en comunión con Dios las 24 horas en el mismo cielo? Pero allá no hay tiempo, porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad vamos a estar con Cristo Jesús. Yo no lo digo, dice la palabra de Dios, pero dice que en Cristo Jesús, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, viene a estar sentado en esos lugares celestiales, porque Dios sabe desde antes que se fundara el mundo quién de la humanidad va a llegar al cielo. ¿Quién puede decir amén? Dios sabe quién lo va a rechazar. Dios sabe quién va a pisotear la Biblia. Dios sabe quién la va a romper. Dios sabe quién le va a negar. Dios sabe quién va a blasfemar del Espíritu Santo. Dios sabe quién va a sufrir por el amor de Cristo. Dios lo sabe todo, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y Dios todo lo sabe. El Señor Jesucristo murió en la cruz, y ahora nos da testimonio el Espíritu Santo, por el poder y la gracia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Por eso dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella.
En esta hora reconocemos en nuestro corazón que necesitamos de nuestro Dios, que necesitamos la ayuda para entender la grandeza de Dios, para entender sus caminos y para entender que teniendo una comunión limpia con Él, un corazón limpio es lo más grande. Debemos de pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que saque la basura para saber en nuestro corazón y conocer en realidad nuestro Dios, para tener una intimidad con Dios profunda, para darle tiempo a Dios. Y eso es lo que Dios exige. Esto no es una decisión de que lo que nosotros queramos, es una exigencia que Dios da. Tener comunión con Dios y tenerlo a Él en primer lugar, y viene nuestra familia y vienen nuestros vecinos, viene la iglesia, pero Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero. Póngase de pie en esta hora. Le damos gracias, Padre amado, en esta hora, mi Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Le damos gracias por la palabra, Señor, que ha derramado, Señor, en nuestros corazones. Padre Santo, Padre bendito, Señor, ayúdenos, Señor, para mantener un corazón limpio, Señor, para mantener un corazón, y si se ensucia, ayúdenos a limpiarlo, Señor, para tener esa intimidad con usted, Señor. Esa intimidad, Señor, en ese tiempo especial, Señor, con usted, apartados del disturbio, apartados, Señor, del ruido, Señor. Así como lo hacía Cristo Jesús cuando anduvo en la tierra, que se apartaba a lugares asolados, a lugares desérticos, a orar con usted, Padre amado. Concédanos la gracia, Señor, nosotros, Padre Santo, de tener esa devoción, para tener ese tiempo especial con usted, amado Jesús, amado Dios. Espíritu Santo, ponga ese deseo en nuestros corazones. Le pedimos por las almas, Padre mío, las almas, Padre. Toque las almas para que vengan a la cruz. Bendiga, mi Señor. Restaure, Señor. Padre amado, bendiga, Señor, a todo aquel que está viendo, Señor, que ve en las redes sociales, Padre, que ve, Señor. Restaure sus vidas, Señor. Si hay necesidad, si hay opresión, si hay desesperación, en el nombre del Señor Jesús, restaure sus corazones. Padre mío, toque sus corazones para que vengan a la cruz, Señor. Que sepan que en usted, Señor, está todo, Padre. Bendiga, Señor mío, restaure, Señor. En el nombre del Señor Jesús declaro bendición sobre toda persona, sobre todo cáncer. Quite ese cáncer que está molestando ahí, Señor. Quite esa opresión, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, que está estorbando. Quite toda incredulidad, Señor. Padre Santo, bendiga los hogares, Padre mío. Paz, tranquilidad, Señor, para pensar bien, Señor, para tomar decisiones, y más en este tiempo, Señor. En sus manos, Padre mío, nos encomendamos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.